Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, mañanas movidas, hay información de distintos lugares del mundo, se está dando un terremoto masivo, eh, el más fuerte que se dio hasta ahora ha sido en el norte de Siberia. Están hablando de 8.7, Sí, sí, un muy gran fuerte, ¿no? terremoto, pero distintos terremotos que ninguno baja del 5,5, incluso hasta en las costas americanas del Pacífico. Em, la- las olas están viajando a una velocidad promedio de 800 kilómetros por hora, grandes desplazamientos de agua. No hemos fijado recién, no pareciera que va a ser tan complicado en Chile, por lo menos en la primera información. Esto hay que esperar. Las primeras ondas van a llegar a Chile a las 11:30 de la mañana, hora nuestra, y ver cómo termina esto y si no hay más acomodamientos de placas desde esta que se dio durante el martes a la noche hasta martes a la noche para nosotros, no, por supuesto, hasta en el transcurso de la mañana. A veces por lo menos la información que se está dando, que las réplicas se pueden llegar a mantener durante meses, por supuesto no de esta potencia, pero tampoco sabemos si va a haber más temblores. Los lugares más que se ven más complicados sería Alaska, Japón, y están esperando lo que es en el Pacífico Norte, todo lo que es Centroamérica y América del Norte. En la zona del Pacífico Sur no sería tan grave entonces. Ojo, tal como viene la información, Sí, no sabemos, claro. no, es cierto que ahora los sistemas de medición y elaboración de datos han mejorado al punto que ya te dicen a qué hora va a llegar la primera ola en Chile. Pero lo que no sabemos es qué es lo que va a seguir pasando. Porque la foto del terremoto en el norte de Siberia es una foto, no sabemos cómo sigue Claro, esto, no claro. sabemos por qué, porque es la placa tectónica más compleja, lo que es el anillo de fuego, que incluye todo, prácticamente todas las costas que rodean el Océano Pacífico. Si va a haber más acomodamiento de placa tectónica, estaba escuchando, por favor no caigan en ese error, hablar del tema del cambio climático. No, esto no tiene nada que No, ver. no, no, mire muchachos, esto se está dando en el subsuelo de la Tierra, en las placas tectónicas. Nada tiene que ver con lo atmosférico. Lo atmosférico será otro problema. Pero no tiene que ver con estos desplazamientos, que tiene que ver con el desplazamiento de los continentes que todavía se están dando y que todavía van a dar mucho que hablar por lo visto. Pero bueno, en Mar del Plata hay mucha gente
que es oriunda de Chile, de Perú, no tanto de Ecuador, no, pero sí de, bueno, iba a decir algo, pero bueno, lo tengo que decir, bueno, Bolivia no tiene problema en ese sentido. Y no. Pero sí, Perú y Chile, hay mucha gente que uno piensa, bueno, debe estar preocupada porque tienen familiares, tiene parientes al otro lado de la cordillera. Por lo menos ya comenzaron la primera etapa de evacuación. Estamos hablando de el primer alerta se dio el martes a las 11 de la noche. Así que se calcula que va a ser toda una evacuación con tiempo, con lógicamente la preocupación del caso. No es nada gracioso tener que salir de tu casa corriendo a las 11 de la noche. No. Pero sí estamos hablando de que comenzó toda una etapa de evacuación 20 horas antes que llegue la primera onda, que no estamos hablando de una ola, estamos hablando de grandes desplazamientos de agua que terminan ganando espacio dentro del continente. Bueno, esto para lo que nos escuchan, lo que están saliendo, por lo menos si lo quieren ir revisando, hay una página que se llama tsunami.com. Lo está indicando color violeta en las costas de Chile, es decir, que es donde el impacto va a ser más benévolo. Esto lo digo para también en Perú. Esto lo digo para toda la comunidad chilena. Hay más chilenos que peruanos en Mar del Plata. Pero también hay peruanos. Llevar un poco de tranquilidad. No es que no va a llegar la ola, va a llegar. Están hablando de una ola que va a variar entre 5 y 3 metros, pero ya con un preaviso de 20 horas. Claro. Que hay tiempo de evacuar, ¿no? Que hay tiempo de evacuar y no parece tan grave como si se prevé en Japón, como si se prevé en Alaska. Y que el tema que hay todo un desarrollo porque se está dando terremotos también en el lado de Centroamérica, también en el lado del Pacífico. Es decir, es toda la placa tectónica del Pacífico la que se está moviendo. Es un fenómeno mundial. Por lo común, cuando sabemos de terremotos, y es en algún punto, réplicas en distintos lados, pero acá se está dando un terremoto a nivel global, porque están de las dos costas del Pacífico. Así que hay que ver cómo se desarrolla esto. Lo bueno, para destacar, es que, y esto gracias a la experiencia ganada en todo esto, lógicamente el que sea en el norte de Alaska le da a los chilenos una ventaja enorme, ¿no? No es lo mismo que pase esto en, qué sé yo, en Ecuador, que se está dando también en Ecuador. Pero esto por lo menos a lo que son nuestros vecinos van a tener 20 horas de preaviso. Vuelvo a decir, no es nada piola ni tampoco gracioso tener que salir a las 11 de la noche de tu casa juntando ropa, todo, comida. Bueno, peor era otras épocas en que no te daba tiempo para nada. Ahora por lo menos
si bien es algo inevitable, es claro que ya Chile está moviendo todas sus fuerzas, están esperándolo. Por otro lado, Trump ha sacado un comunicado muy temprano, porque otro de los puntos sí donde va a pegar muy fuerte va a ser en el estado de Hawái. Pide fuerza, pide esto, porque ellos, a diferencia de Chile, no van a tener tanto tiempo para preparativos. Y todo indica que va a haber réplica fuerte del terremoto también en Hawái. Pero bueno, para los vecinos de Mar del Plata, que son originarios y que tienen familia en Chile, en Perú, bueno, hay un punto de consuelo, es que tienen un aviso de 20 horas, y que la evacuación no va a ser algo corriendo hacia el punto más alto, sino va a ser una cosa organizada y por lo menos, bueno, llevar de la mejor manera posible esta situación. Muy bien, Pablo, ¿qué te parece si vamos ahora a escuchar la columna de Alberto Cortés que se llama La histórica condena del expresidente colombiano Álvaro Uribe? El lunes 28 se dictó la primera parte de la sentencia condenatoria al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Fue hallado culpable, pero falta establecer la pena, que podría ser de entre 6 y 12 años de prisión, con probable beneficio de domiciliaria por su edad, más multa e inhabilitación. Durante gran parte de su historia, Colombia ha sido escenario de prolongados conflictos armados. Los antecedentes del actual podemos remontarlos al asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Se trataba de un líder popular y antiimperialista. Detrás de la mano del asesino, eliminado inmediatamente, tal vez para proteger a los autores intelectuales, se encuentran, con alto grado de certeza, la oligarquía nativa y el gobierno estadounidense. Su muerte provocó el estallido popular conocido como el Bogotazo y el surgimiento de grupos guerrilleros que llegaron a controlar gran parte del territorio, especialmente rural, y con los cuales se fueron llegando en diversos momentos a diferentes acuerdos de paz e integración a la vida política, restando actualmente el ELN y algunos grupos menores. Paralelamente, la prohibición de sustancias químicas o vegetales como la cocaína, marihuana y otros, ejecutada por los Estados Unidos en su territorio entre 1914 y 1937, en estrecha vinculación con la estigmatización de grupos inmigrantes, primero asiáticos, luego mexicanos, a los cuales se asociaba con esas drogas, y más tarde impuesta por ese país al resto del planeta a través de acuerdos internacionales, generó y generalizó a nivel mundial el fenómeno del narcotráfico. Así, esa prohibición elevó sideralmente las ganancias de esa actividad y promovió su realización por grupos criminales, dándoles la capacidad de sobornar a todo tipo de autoridades estatales, tal como había ocurrido en los Estados Unidos con las bebidas alcohólicas entre 1920 y 1933. Colombia, con clima y suelo propicios para la producción de coca y con elevados niveles de pobreza y marginalidad, se fue transformando desde las décadas de 1970 en adelante en el primer productor y exportador mundial de cocaína, especialmente a los Estados Unidos. El cártel de Medellín, ciudad capital del departamento de Antioquia, fue el primero de los grandes carteles de la cocaína colombianos. Sus iniciadores, Griselda Blanco y Pablo Escobar. Álvaro Uribe, originario de esa ciudad, ocupó cargos públicos como director de la Aeronáutica Civil, alcalde y concejal de la urbe, senador y gobernador de Antioquia, siendo sospechado en varias oportunidades de vínculos con el cártel de Medellín. En la década de 1990, a partir de la creación de asociaciones comunitarias de vigilancia rural, Convivir,
promovidas por el gobierno y defendidas especialmente por Uribe, se fueron formando grupos paramilitares enfrentados a las guerrillas de izquierda. Los paracos, como se los llama popularmente, llegaron rápidamente a ser los responsables de las mayores masacres y violaciones a los derechos humanos, muy superiores a las perpetradas por los narcos, con los cuales se asociaron frecuentemente, y las atribuidas a grupos guerrilleros. Uribe fue electo presidente para el periodo 2002-2006. La Constitución prohibía su reelección, pero fue reformada mediante la corrupción de parlamentarios, se comprobaría después, y Uribe y su sucesor, Santos, fueron reelectos hasta la nueva eliminación de la reelección en 2015. Implementó una política particularmente violenta contra las guerrillas con apoyo de los Estados Unidos, Plan Colombia, pero se comprobó luego que gran parte de las supuestas bajas, entre comillas, de las fuerzas guerrilleras eran jóvenes, generalmente de bajos recursos, secuestrados por los militares, asesinados y vestidos con uniformes guerrilleros para simular éxitos de las fuerzas represivas. Todo esto estaba estimulado por la política uribista. La Jurisdicción Especial para la Paz documentó 6.402 de estos falsos positivos, pero se sospecha que rondan los 10.000. Más de 60 congresistas del uribismo tuvieron que renunciar al comprobarse sus vínculos con los paramilitares. Uribe logró posicionar para sucederlo a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que había estado al frente de esas políticas represivas. Sin embargo, Santos, ya en la presidencia, viró hacia una política de diálogo con la principal guerrilla, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, política combatida por el uribismo y su partido, la Unión del Centro Democrático. El proceso culminó con un acuerdo y el desarme y desmovilización de las FARC. No obstante, centenares de ex guerrilleros fueron asesinados luego por los grupos paracos y algunos sectores menores de la FARC volvieron por ello a la lucha armada. Durante los mandatos de esos dos presidentes y del tercero de la saga, Iván Duque, se implementaron políticas neoliberales, se estrechó la alianza con Estados Unidos y se cometieron innumerables violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas, los grupos paramilitares y en algunos casos los grupos guerrilleros, siendo el Ejército de Liberación Nacional el más grande de los que aún seguían en la lucha armada. También se usó a Colombia como base para todo tipo de agresiones contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Es por ello que la paz total es tal vez el más ambicioso, pero imprescindible, de los proyectos del actual presidente Petro, electo tras las grandes movilizaciones del estallido social de 2019-20 contra el gobierno de Duque. En 2014, el senador Iván Cepeda presentó cargos, pruebas y testigos de la vinculación de Uribe con grupos paramilitares. Álvaro Uribe, quien ya a esta altura se había convertido en la figura política más influyente de Colombia en el siglo XXI, contraatacó acusando a Cepeda ante la Corte Suprema de manipular a los testigos en los que se basaba esa acusación. En la investigación judicial, Cepeda logró demostrar que en realidad era Uribe quien había enviado emisarios para dar vuelta mediante sobornos a algunos de los testigos presentados contra él. Es en esta causa en que se acaba de dictar sentencia condenatoria contra Uribe. Es la primera vez en la historia colombiana en que un expresidente es condenado por delitos penales. Además, y más allá del resultado de la previsible apelación que Uribe interpondrá, su figura, y por arrastre la de la derecha colombiana, ha sufrido un muy importante desgaste ante la opinión pública. Esto no es menor, porque habiendo el año próximo elecciones presidenciales en el país y habiendo logrado el uribismo y otro grupo de derecha frenar hasta ahora muchas de las políticas principales de Petro, su gobierno ha sufrido también un desgaste que es menester revertir, con miras a que, el año próximo, sea electo otro presidente progresista y que no vuelva la derecha a la presidencia. Por estos días se compara en Colombia mucho el caso de Uribe con el del mafioso estadounidense Al Capone. Era pública y notoria su responsabilidad en enorme cantidad de crímenes. Sin embargo, no se logró reunir pruebas suficientes sobre casi ninguno. Fue en cambio preso por evasión de impuestos.
un delito relativamente menor comparado con las masacres, contrabando, etc. Pero esa condena fue, sin embargo, el fin de su carrera delictiva. Análogamente, la condena a Uribe por fraude judicial viene a penalizar lo que seguramente es el menor de sus delitos, pero todo indica que será el fin del que había sido el hombre más poderoso del país. Milei acusó a los bancos de provocar la corrida y se disparó el dólar. El dólar oficial tocó los 1.305 pesos, su valor más alto desde la salida del cepo. Javier Milei dijo que 2 bancos provocaron la corrida de las últimas semanas y la frase no cayó bien en el mercado. El dólar oficial tocó su valor más alto desde la salida del cepo y el equipo económico tuvo que volver a intervenir fuerte en el mercado de futuros para enfriar la divisa. Hay 2 bancos muy involucrados en esa corrida, dijo Milei en la entrevista que le dio al stand de Radio Mitre en La Rural. Fuentes del Palacio de Hacienda le pusieron nombre a la acusación de Milei: Banco Macro y Banco Galicia. Según la lectura oficial, ambas entidades, que fueron las principales tenedoras del ELIC, habrían aprovechado el desarme de las LEFI, que son las letras de liquidación del Tesoro Nacional, para comprar dólares, en rigor sus clientes. Y esto obligó al gobierno a convalidar tasas más altas en sus licitaciones de deuda. La acusación es un poco ridícula para un gobierno que dice apoyar el libre mercado y el capital privado. La obligación de los bancos es cuidar el patrimonio de sus depositantes, de manera que resguardar ese capital con las mejores opciones financieras no parece reprochable, al menos desde la óptica neoliberal o libertaria. Pero siempre dispuestos a la mirada paranoica, en la Casa Rosada le suman ingredientes políticos a la acusación. A Jorge Brito, titular del Banco Macro, lo ven como un posible competidor de Milei, luego que el empresario dijera que le encanta la política, aunque aclaró que ni en el corto ni en el mediano plazo le interesa ser candidato. En el Banco Macro, de hecho, llamó la atención la filtración porque Jorge Brito compartió la semana pasada un almuerzo con Toto Caputo y, según comentaron, el diálogo fue bueno. El ataque a los bancos parece ser la cortina de humo que encontraron Milei y Caputo para ocultar la mala praxis del desarme de las LEFIs, que dejó sueltos billones de pesos que fueron al dólar y empujaron su cotización, dejando en ridículo al ministro Caputo con su canchereada: si te parece que el dólar está barato, comprá campeón. Esto lo dijo Caputo hace unos días. Eso obligó a convalidar tasas más altas para contener la corrida que hizo perder el talante sobrador al equipo económico. Pero lo más notable es que, lejos de traicionar, los bancos habían avisado al equipo económico sobre el riesgo que implicaba desarmar las LEFIs. El 14 de julio, las 4 principales asociaciones bancarias
ADEVA, ABA, ABE y ABAPRA enviaron una carta conjunta al Ministerio de Economía y al Banco Central. En la carta advirtieron sobre los riesgos del desarme de las LEFI y propusieron medidas para evitar una crisis de liquidez. Por supuesto, no los escucharon. Ahí también, que esto ya uno no sabe cómo evaluarlo, si es problema de mala praxis o qué. El gobierno, más allá de lo que uno pueda cuestionar de la deuda externa, el gobierno había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario de reservas. Tenía que comprar dólares. Cuando estaba a 1.002 y pico, incluso aparece en un programa Milei diciendo, no, ahora no voy a comprar, voy a esperar a que esté más cerca del piso de la banda, la famosa banda esa, y dice, no, y el dólar se va a ir a 600 pesos, una cosa así. El tema que ahora está comprando a 1.300. ¿Qué? ¿Esto qué significa? Que ese famoso superávit fiscal que había hecho gracias a pisar paritarias, de financiar universidades, hospitales, no darle aumento a los jubilados, lo termina licuando porque termina pagando más por el mismo dólar. Terminan ellos mismos licuando su propio superávit. Va a seguir comprando, está 1.320, el Bloom 1.300, la venta del oficial, 1.250 la compra, pero muy lejos de los 600 dólares que dijo Milei. Lo dijo Milei, no le digo Sí. que ahí van a ir a comprar para sostener, ellos tenían que sostener el precio del dólar, que no bajara más. Lo terminó comprando más caro. Eso significa que precisó más pesos de su superávit para comprar la misma cantidad de dólares que estaba planeado. Un desastre. Porque termina todo ese esfuerzo de jubilados, de gente que se quedó sin remedios oncológicos, de gente que está renunciando de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas porque no tienen no tienen recomposición salarial, médicos que están renunciando también, todo lo que es mano de obra calificada se está yendo, a distintos lados se están yendo, porque encima le decían ñoquis, y vayan al sector privado. Sí, se fueron al sector privado, Sí, se fueron. incluso de otros países, porque viste, sí, se fueron campeón. Ahora, cuando el campeón tenía que comprar, cuando el dólar estaba bajo, lo está comprando ahora que está caro, licuando todo ese esfuerzo. Un verdadero desastre. Bien, Pablo, vamos ahora a tu columna. Exportación de energía apoyada en la recesión. Bueno, ya lo de la recesión es, lo decíamos nosotros nada más, y muy pocos medios. La palabra recesión la habrán escuchado acá en el aire de Graffiti y en nuestro canal de Prohibido Olvidar. Esto tiene una explicación clara. La actividad económica, hay distintos puntos de donde mirarlo, ¿no? Una es, vos cuando tenés actividad económica, ¿qué es lo que consumís? Energía. ¿Cuál es el problema de China, de Japón, de Estados Unidos? La energía. Porque vos cuando producís,
Primero que precisás es energía. Consumís energía. Consumís energía, y mucha. El récord histórico en 1989 era de YPF, cuando era estatal, y cuando la producción se dedicaba a autoabastecer la economía argentina. Como para que tengan una idea en este modelo, ¿cuántos argentinos están sobrando? 850.000 barriles diarios se producía, ese es el récord histórico de YPF, en la Argentina, que tenía 32 millones de habitantes, 32,15 millones de habitantes. Hoy estamos en 45,800, si se quiere, casi 46. Y estamos produciendo 750.000 barriles diarios, de los cuales gran parte se utiliza, la mayor parte se utiliza para exportar. ¿Y qué es lo que queda acá en el país? Queda, bueno, si hace frío no hay gas. A ver, ¿y cuántos argentinos están sobrando en este modelo? Porque en definitiva se está produciendo menos que en el 89, que teníamos 32 millones de habitantes, 32,15 millones de habitantes, y ahora que tenemos 45,68 millones de habitantes, producimos menos energía, y de eso gran parte se va en exportación. Es un número. Evidentemente, consumimos menos energía, producto de la recesión. Que esto no es que empieza ahora, porque todos hablan de ahora que empezó la recesión. No, esto empezó hace mucho. Si se quieren, vamos varias décadas atrás. No solamente Milei. Pero sí es claro que se ha agudizado. La Argentina consumía 610.000 barriles diarios, con mucho más habitantes que en el 89, estoy hablando de la época de Alberto Fernández, y había un problema de empleo. Había un problema de empleo porque ya para Alberto Fernández, para Macri, para Cristina, ya estaban sobrando argentinos. Pero la cosa se piloteaba. Se piloteaba con inflación, con emisión. La cosa se piloteaba. Está bien, está mal. Mirá, la situación actual que estamos no es buena. Si a cambio de inflación vos tenés la economía parada, y la economía parada es que están todos ofreciéndose empanadas entre sí, ropa usada entre sí, y ofreciéndose Uber. La economía se ha de las canchas de pádel y de los parripollos de los 90, caímos a Uber. Vos fíjate que en los 90 el boom era los polirrubros, cosas así, que era una inversión. Ahora el boom es la bicicleta con la mochila en la espalda, o hacer Uber. ¿Quién va a llevar a quién ya a esta altura? Lógicamente todos se dedican a pedalear, todos se dedican a hacer Uber, lógicamente el negocio no va a andar. Cae la demanda y aumenta la oferta. Más el transporte tradicional, taxi, remis, todo eso, tenés lo Uber. ¿A quién vas a llevar si se está paralizando la economía? Pero este número, tengan en cuenta. Nosotros producíamos, nuestro récord es de 1989, y éramos 32,15 millones de habitantes.
Hoy producimos 750.000, de lo cual más de la mitad se exporta, y somos 45,80 millones de habitantes. Esto es contundente. Después hay una discriminación entre población masculina y femenina que para el caso no tiene sentido. Sí, también los movimientos financieros, donde, por ejemplo, lo que hablábamos sobre los bonos en pesos, las deudas en pesos, se están canjeando con una tasa de interés de corto plazo del 65%. ¿Quién va a poner plata para abrir un negocio cuando vos tenés un 65% de tasa de interés? Y la proyección anual del FMI habla de que va a ser el 20 y pico la inflación, es decir, que vos tenés una tasa por sobre la inflación del 40%. ¿Quién va a poner plata para abrir? ¿Qué negocio te da esa tasa, esa sobretasa de ganancia anual? Son intereses muy altos, ¿no es cierto, Pablo? Son altísimos. ¿Con qué lo van a pagar? No tengo la más mínima idea. Claro. Porque acá lo pagás ya no hay por dónde ajustar, salvo que directamente se decida no pagar jubilaciones, que ya estamos entrando en una etapa terminal en ese sentido, o darle a la maquinita. Entonces, es claramente a nivel política monetaria, es un esquema Ponzi. Porque ya llega un momento en que, ¿de dónde vas no hay actividad económica? La plata no está trabajando, se está multiplicando, no sabemos cómo. ¿Y cómo vas a pagar eso? No lo sabemos. Francamente no va a ser, porque si cualquiera que sale a la calle no va a haber industria, no va a haber nada de eso. Están ya los que venden por redes, ropa o servicios, cosas así, diciendo no hay venta. En muchas fábricas, Pablo, del país están suspendiendo gente y también echando. Muchas. Póngale el nombre de una empresa. El que quieran, El de las gaseosas de primera línea, el de gaseosas de segunda línea, el de proveedores de acero, póngale productores lácteos, Sí. póngale, agarre el nombre de una empresa. Por ahí mire a su alrededor, va a haber un sachet de leche de tal marca. Bueno, eso despidieron gente. No importa, diga el nombre de una empresa, el termo, que le estoy mostrando en la cámara, el Humilagro, están suspendiendo gente. Desde el termo, el producto lácteo, las gaseosas, los artículos de higiene, no importa cuál, ese está echando gente. Y este tema del consumo de combustible es más que elocuente en ese sentido. Por ejemplo, y hay un artículo de Pasquín de Izquierda, Cuca y Peroncho de Bloomberg. Dice que, por ejemplo, en un artículo donde plantea que la caída del precio de crudo internacional cerró ayer en un precio alto
para las circunstancias, ¿no? $72 el barril. Recordemos que tuvimos 2 aumentos de combustible, pero de un precio que era de $84 el barril. Está ahora a 72 y están todos contentos. Y acá la nafta sigue aumentando. Claro, no bajó. Nunca bajó No y baja sigue la aumentando. Baja $20, subió 10, acá nunca bajó y siguió subiendo. Por ejemplo, de Vista Energy, que es la segunda productora de crudo y gas en Vaca Muerta, ya informó que va a invertir 100 millones menos de dólares que en el 2024. Lo mismo está pasando con Pampa Energy, Tecpetrol. De hecho, la producción de convencional, que nos habrán escuchado cuando hablábamos sobre la entrega de convencionales a YPF, se está cayendo la producción. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo con eso es recaudar. Están vendiendo deuda, se están haciendo de la plata por producción futura, pero la producción futura no está, pero la empresa queda endeudada. Volverá a YPF endeudada en todo caso. Estamos... hará ya hace un mes que se está viendo, no sé si han ido a sacar un préstamo o a sacar una tarjeta de crédito o actualizar el límite de tarjeta de crédito, y habrán notado que hace un mes los parámetros bajaron. Un jubilado que por ahí recibía una tarjeta, 2 tarjetas de crédito, una con un límite de 650.000 mensuales y otra de 300.000, hoy no recibe ninguna. No, si va un jubilado al banco y solicita tarjeta, no se la dan. No se la da. Y el que la tiene, que fue a pedir aumento, resulta que el scoring le sale, le da la mitad de lo que ya tiene, entonces más vale callate y seguir de largo. Pasa lo mismo con los créditos personales, en el caso de los que no estén endeudados. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando empieza este proceso del gobierno de Milei, muchos buscaron la salida para pasar a ver que pase lo peor, a alguno con la esperanza de que esto en algún momento en el mediano plazo se iba a solucionar. La falta de aumento en la jubilación y también en los sueldos de empleados activos, fueron y sacaron un préstamo personal. Sí. Con eso anduvieron 2 o 3 meses, ya la cosa se agotaba, entonces fueron y pidieron otro, cancelaron el anterior y se quedaron con la diferencia. Cada vez la diferencia era menos. Claro. El tema que hace un mes, porque más o menos cronológicamente ese proceso se ha dado para la mayoría de los habitantes. Y cayeron todos juntos. Hoy la mayoría de los que van a buscar renovar el préstamo se encuentran que ya no se renueva más. O sea que no hay préstamos, no hay tarjetas. No hay préstamos, no hay tarjeta. Entonces vos decís, bueno, refinancie la tarjeta, haga un plan de pago y no use más la tarjeta. Perdón, ¿cómo que no use más la tarjeta? ¿Y qué cómo? Claro. Porque encima llegan a esta instancia con los sueldos, con los saberes, sean jubilados o activos.
mucho más devaluado que cuando empezó el gobierno de Milei, Sí, porque con no, menos capacidad adquisitiva y encima con deuda. claro, porque no ha habido aumento de sueldo en general, y si Hoy, ha habido aumento de 1%, 2%, 3%. hoy, los jubilados que durante este mes cobraron sueldo cero, porque se los comió lo que debían de la tarjeta de préstamo personal, es un aluvión. Cero O cobraron. sea, para el mes no tienen nada. Nada. Cobraron cero. No comen. Que yo, que vos te causa indignación, porque por ahí iban a renovar la tarjeta, claro, viste, con un límite de 300.000 pesos. ¿Cuánto sale un par de zapatillas? ¿Viste? Para comprarlo financiado, porque encima las zapatillas tenés que comprar financiado. Entonces yo le decía a uno, entonces de acá a unos meses, ¿vamos a reconocer a los jubilados porque andan en patas? Digamos, esto es lo que queremos. Esto, usted dirá, mira, salté del petróleo a esto, pero va todo No, pero está pasando, vinculado. está pasando. Porque si vos generás las condiciones, hasta si se quiere, hasta te diría inflacionaria, por lo menos mantener que la gente pueda comprarse un par de zapatillas y que los jubilados no estén cobrando cero, porque no solamente que le sacaron y le quieren vetar el aumento El de aumento, 60.000 sí, pesos, sí, sí, sí. miserables 60.000 Sí, pesos, sí, sí, sí. sino que también le sacaron los Claro. medicamentos, le sacaron algunas cosas que uno en su momento decía, la verdad que son, eh, eh, es muy básico, hasta miserable. Ahora acá hemos llegado a otro límite, porque la verdad, que uno plantea que la jubilación te tiene que alcanzar para comprarte tu medicamento, tu comida, pagar tus servicios, y era lo que uno le criticaba a Fernández o en su momento a Cristina. Ahora esto ya No, es el eso es, colmo. Pablo, es una matanza de jubilados esto. Yo cuando veo que cobran cero, pero en aluvión, digo, el mes recién, todavía no empezó agosto y ya están cobrando en cero. ¿Cómo, qué es lo que vamos a ver el 10 de agosto? El 15 de agosto, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo soluciona la gente esto? Algunos tendrán familiares que le tienen una soga, pero estamos hablando de préstamos, por ejemplo, que son a 6 años, más el tema de la tarjeta. Los préstamos son a 6 años. ¿Qué van a estar 6 años cobrando cero? Porque vos podrás decir, mirá, hay una solución acá, es un mes, 2 meses, que es un disparate. Ahora estamos hablando de 6 años, son los préstamos personales. ¿Que van a estar 6 años cobrando cero? Digo, esto también hay que evaluarlo. Más allá que uno fue crítico de los gobiernos anteriores, el de Fernández, el de Cristina. Sí, pero
Pablo, Ahora, vamos a decir que esto no pasó antes. Esto no pasó. Digamos, esto ya es... Es criminal. A ver, ni hablar de toda la gente que se largó a hacer cuentapropista Sí. y está colgada del pincel. Entonces no es que vos tenés el jubilado y vos tenés el hijo o los hijos ayudándolo, no tiene ni para ello. Esto es lo que se termina expresando en cuestiones que por ahí no están tan vinculadas con la cuestión de todos los días, pero tiene que ver. Había un artículo donde La Peña decía si la Argentina será un exportador global, que es casi una cargada, porque con 750.000 barriles diarios, no sé qué exportador global sos. Lo que estás es exportando lo que no se usa en la Argentina porque está parada. Podría tener combustible más barato para el consumo interno. El combustible más barato te hace competitivo. Pero no. Y uno ve aplausos en la sociedad rural pidiendo reforma laboral. Pero, a ver, ¿qué más quieren? Si están todos de cuentapropistas, son todos monotributistas, que encima le aumentaron el monotributo. ¿En serio con reforma laboral? Porque yo te lo vengo escuchando desde la época de Martínez de Oz. Son muy pocos los trabajadores en blanco que siguen conservando su puesto de trabajo. No, aparte Son privilegiados. Es prácticamente inexistente. Digo. Tienen, a ver, y uno lo ve en el interior. Están todos en negro. Entonces, ¿de qué, digamos, damos vuelta alrededor de, como si esto fuera el año 75, donde todos trabajaban por convención laboral, por convención de trabajo, y dicho sea de paso, en ese país se consumía 850.000 barriles diarios de petróleo en energía. Y siendo mucho menos habitante, era una economía mucho más fuerte. Entonces, la verdad que a lo que me está mostrando ahora, y encima me dice, no, hay que sacar derechos laborales, y mira, con los derechos, sacando los derechos laborales donde terminamos. Cuando Martínez de Oz sacó un enorme porcentaje de cargas laborales a los empresarios, la Argentina empezó a caer. Cuando Menem, con la flexibilización laboral, la Argentina siguió cayendo. Siguen generando contratos basura. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Después resulta que vos salís a vender y no hay nadie que te compre porque no hay nadie que tiene un mango. Los jubilados, en una gran proporción, están cobrando cero. A ver, vos decime cuál es la economía que se revitaliza con estos parámetros. Milei, mientras tanto, le reconoció al billonario inglés Joe Lewis la propiedad de la hidroeléctrica del Lago Escondido. La firma es cuestionada por la justicia, los organismos de control y hasta por sus propios vecinos. El gobierno cedió la propiedad de una hidroeléctrica a la firma Hayden Lake, una empresa cuyo prontuario es tan extenso como el lago que lleva su nombre. La decisión de Milei de beneficiar a Joe Lewis
se suma a una serie de decisiones similares que se precipitaron antes de las elecciones. La están juntando para la campaña, dice un importante dirigente político al tanto de los movimientos libertarios. El acta de adjudicación establece las condiciones de explotación y operación, formalizando un contrato que más que un trámite administrativo parece una ironía de la realidad. El Estado entregando una represa de forma directa a una firma cuestionada por la justicia, los organismos de control y hasta por sus vecinos. La represa, ubicada en tierras que forman parte del histórico conflicto por el acceso al lago Escondido, será gestionada por Hayden Lake, la sociedad que figura como propietaria de miles de hectáreas en la Patagonia y que carga con denuncias de todo tipo. La Inspección de Justicia lleva años denunciando a Hayden Lake. En 2022 pidió su intervención judicial y eventual liquidación, alegando que la compañía es apenas una pantalla para ocultar la verdadera propiedad, la del magnate británico Joel Lewis, el mismo que desde fines de los 90 compró más de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad fronteriza, en una operación que el propio Ministerio del Interior calificó de ilegal. Hayden Lake es la traducción al inglés del lago Escondido. La octava mayor fortuna británica adquirió de forma irregular 12.000 hectáreas en la provincia argentina de Río Negro, a 5 kilómetros de la frontera con Chile y con una inmensa reserva de agua dulce en su interior. Lewis arrastra una historia de escándalos. En abril de este año fue condenado por los tribunales de Manhattan a 3 años de prisión en suspenso por el uso de información privilegiada. En este caso, la apropiación de la Patagonia Argentina violó la Ley 15385 de Seguridad de Fronteras, que establece una franja de 150 kilómetros en la frontera terrestre que solo pueden ser adquiridas por argentinos nativos, autorizados por una comisión especial. Como la legislación impedía a extranjeros adquirir tierras a menos de 150 kilómetros de las fronteras, constituyó una empresa con accionistas argentinos, HR Property Buenos Aires S.A., para concretar la compra. Años más tarde, Property Buenos Aires se convertiría en Hayden Lake S.A., que hoy pertenece al holding británico Tavistock Group de Lewis. Bueno, vemos que Milley le reconoce al billonario inglés Lewis la propiedad de una hidroeléctrica en Lago Escondido. Beneficia a los ricos. No, y no solamente eso, sino que tiene la prerrogativa de vender su electricidad. La Argentina le compra la electricidad a ese, que la vende a 3 veces más cara que, por ejemplo, Salto. Por convenio, no porque sea una electricidad mejor. Claro. Encima tiene... vos fíjate cómo esta gente que está en contra del Estado, ¿no? Utilizan al Estado para comprarle a ellos la electricidad más cara que la que te vende Salto Grande. No. Utilizan al Estado para hacer sus negocios. La verdad, una manga de delincuentes. Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 horas
Estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Charly García, Buscando un símbolo de paz. Saludos para todos.